Res- Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Santiago Henao. Estoy grabando esta sesión para compartirla con otros compañeros que no se hayan podido conectar. Bienvenidos a la sesión informativa de este workshop de emprendimiento 100 Steps. Como les mencionaba, yo soy el director de operaciones de Georgia Tech Medellín Center, GTMC. Somos un centro de innovación y emprendimiento que comenzó desde el mes de marzo en Medellín y cuyo propósito tiene fortalecer el ecosistema de innovación y emprendimiento de la ciudad. El día de hoy me acompaña mi colega desde Georgia Tech Atlanta, Brandy. Hi, Brandy. Say hello. Y también me acompañan varias personas de los aliados de Georgia Tech, como Pilar Izaza, La Veo Conectada, Caterine Hoyos y otras personas que finalmente están trabajando con Georgia Tech para fortalecer el ecosistema, como les mencionaba, y traer programas de valor para ustedes. Entonces, el día de hoy, la idea es que sea algo muy conversado, muy simple. En un momento le voy a dar la palabra a Brandy, pero quiero compartirles acá pantalla inicialmente y mostrarles este flyer que fue el que muchos de ustedes recibieron. Estamos hablando de un workshop, un entrepreneurship workshop que se llama 100 Steps. Como les mencionaba, yo hago parte del Centro de Innovación y Emprendimiento de Georgia Tech. Los invito a que nos visiten en el website gtmedellin.org para que conozcan más de nosotros y también en nuestra página de LinkedIn GTMC. Simplemente quería iniciar por contarles que tenemos 17 aliados en GTMC, 11 empresas privadas como TCC, Bancolombia, Celsia, Cristal, es decir, tenemos un respaldo importante y también tenemos 4 universidades privadas como EAFIT, EIA, UPB y CES y 2 entidades como ProAntioquia y Cámara de Comercio de Medellín. Como les mencionaba, con ellos Georgia Tech trabaja en conjunto para traer programas de valor a la ciudad. En estos 6 meses hemos traído programas para que nazcan más emprendimientos, para que los emprendimientos trabajen más con los corporativos, para que emprendedores aprendan a hablar inglés, a hacer un pitch inversionistas en inglés, pero también inversionistas americanos. Pero en este momento traemos un programa para ayudarle a emprendedores que en este momento están en el mercado, pero que tienen algún problema. Entonces, antes, digamos, de darles más explicaciones sobre este programa gratuito para ustedes, quiero invitar a mi compañera Brandy. Brandy, I was telling to the people that it would be great to hear from you directly. How would you describe 100 Steps? What is for you these workshops? For who Yeah, is intended? And after that, I can translate a little bit and I can explain who is it. But I would like to hear from you how we came up. How do you came up with this idea to bring it to Medellin? yeah. The idea came from what I was hearing about the startups in Medellin, that there's that there's a lot of great startups, but many of them are a little bit stuck. And this happens everywhere. This is in Medellin and Atlanta and everywhere. And there's a few of us in Atlanta that we know how to get startups unstuck. And so I talked with Santiago and some of the other members of the GTMC team. And I said, we can do this. We can help 100 startups. And that was part of how we got the name. But I have to explain, and I'm just going to pull up a picture really quick, um, how this project got its name is because of the big mountain in Medellin, Guatape. Is that the right way to say it? La Piedra del Peñol. Yes. And it has steps all the way up. And as I was thinking about startups, I was thinking, what's the hardest part of climbing up the side of the mountain? Is it the first 100 steps? Or is it the last 100 steps? Or is it the 100 steps in the middle? I don't know which part is hardest, but every entrepreneur is making their journey. And this program is to help push the startups, give them energy and momentum so that they keep going and they take off. That's great, Brandy.
I was looking for the image of the La Piedra del Peñol, but I think everybody knows. Yeah, I think everyone knows. Yeah. So in that way, well, let me put again the image. But as we told you before, this is a 2 days workshop. It's 2 full days from 9 a.m. more or less until 4 or 5 p.m. We are going to have lunch in these workshops. They are going to start on November 14. We are going to have 2 workshops. One is November 14 and November 16. It will be Tuesday and Thursday, and the other one Wednesday and Friday. I'm going to change to Spanish really quick, pero como les mencionaba, este workshop está intencionado para startups. Vamos a tener 2 grupos. El primer grupo son startups que aún no han tenido ventas o que tienen ventas menores a 120 millones de pesos y les queremos ayudar a aumentar esas ventas y a lograr esos primeros clientes con Customer Discovery. Y el segundo grupo está dirigido a startups que tengan ventas mayores a 120 millones de pesos, pero que tienen algún atranque en algún elemento. Puede ser el equipo, puede ser la rentabilidad, pero finalmente cómo los ayudamos a salir, digamos, pues de ese problema y que puedan dirigirse al Product Market Fit. La idea es que estos workshops sean prácticos, son workshops gratuitos, donde cualquier startup de Medellín, lo importante es que tenga operaciones en Medellín, puede participar. Y finalmente, la invitación es a que se inscriban hasta el próximo viernes 27 de octubre. Entre el equipo, digamos, también de GTMC, vamos a estar evaluando todas las aplicaciones, vamos a estar seleccionándolo, pero la idea es que también sea un ejercicio de networking. Aquí vamos a impactar 100 emprendimientos locales. Por temas, digamos, logísticos, decidimos separarlo en 2 grupos. No vamos a tener las 100 en el mismo lugar, vamos a tener 50 y 50 o 60 y 40, dependiendo, digamos, de la proporción que tengamos. Pero la idea es que de manera desinteresada queremos impactar estas startups y que finalmente sigan creciendo en el ecosistema. So, Brandy, I was telling them about the idea of this, which startups can apply, but I would like to go further a little bit about the trainers. We are going to have 3 main trainers. One of them is Brandy, she's an expert in innovation, but and in entrepreneurship as well. But also we are going to have Kirk Barnes and Alex Rodin. Can you tell us a little bit about them, please, Brandy? I'm getting Kirk's book. This is, oh, here's the picture of Kirk Barnes. Yeah. And here is his book. So Kirk's book is about networking, but his background is in both in corporate and in startups. He has information and experience with raising funding, selling to big companies, hiring your team as a startup, as your business starts to grow, hiring the team and how to make those decisions. He works with startups in the US and around the world. He does a fair amount of work in Canada because he speaks English and French. So I think you're going to love him. I've known him for about 10 years. And Randy, can you show the book again, please? oh, yes. Thank you. And he's funny, he's smart. He wrote for Forbes magazine for a while. He is very calm, and he thinks before he speaks. He just has great ideas. So whatever you're struggling with as a startup, Kirk has been there and he has ideas on how to help you. And then can I talk about Alex? Yes, please. Alex has not written a book, but he might after we get back from Medellin. Alex is former military, and I don't know if you've ever heard this, but some of the best entrepreneurs are people who are former military or people who have been competitive athletes or elite athletes. And I think it has something to do with the discipline in being in the military or being an athlete. And so Alex, he has a big booming voice and a lot of energy. Kirk Barnes is so calm
and Alex is way out there. And together they're fantastic. Alex also has been in 2 or 3 startups, and he currently works at ATDC, which is, and I'm so sorry, this is my cat walking around. I closed the door thinking that she would be locked outside, but I locked her inside. I'm so sorry. Alex is familiar with logistics and transportation in particular, but he's a great mentor and coach for all early stage startups. And he will tell you he loves his son and he loves early stage startups in that order most of the time. And to explain a little bit about the ATC, ATC is one of the accelerators that we have on Georgia Tech, and it's great. It has supported a lot of startups. Some of them are already some unicorns in the US, so he knows about who he's talking about. Yeah, yeah. Tell us a little bit about you. Please don't be humble. Oh, yeah. Hi, I'm Brandy. I've worked at Georgia Tech for more than 15 years, and I'm an entrepreneurship educator. I've done startups myself, and most of my startups have failed. And I think this gives me a unique perspective to talk about failure modes and what we have to do to make sure that a startup can succeed. I love focusing early stage startups, business model canvas, product market fit. What's the problem? How do you solve it? Who is the customer? What does the customer really care about? And then how do we build a business around this? And then the next part is, how are you going to get customers? How are you going to keep them? And how are you going to grow your business with your customers? Thank you, Randy. Okay, so changing again to Spanish, real quick. Va a ser un repaso. Recuerden, 2 workshops. Cada workshop es de 2 días. Vamos a tener un workshop 14 y 16, otro 15 y 17. Los lugares se los vamos a confirmar, pero van a ser lugares muy centrales. Uno de ellos, por ejemplo, en EAFIT, que es ongoing, y posiblemente el otro va a estar muy cerca. Entonces, son presenciales. De cada estar vamos a invitar a máximo 2 personas a que vengan. Lo importante es que vengan con una actitud muy positiva, muy abierta. I'm going to say this in English so you can support me, Randy, but the idea is that the workshops are really practical, right? It's not only lectures like hearing us, because you can check that on YouTube, but the idea is like to practice, to receive feedback, to talk each other, and also to amplify your network, because you are going to have another 50 entrepreneurs that are struggling with that. You are not the only one. So if you are having like a bad time or you're struggling with a problem, for sure 40 or 20 more people are going to have it, and we can solve it together. So the idea is like to have this momentum, this group working together to improve your startup and the startups of the others. Así que están bienvenidos. Recuerden inscribirse. Algunos de ustedes ya están inscritos, y les voy a dar la palabra a ustedes para que nos hagan preguntas, resolvamos dudas. Como les mencioné, esto es un programa gratuito. Van a recibir un certificado de participación por parte, digamos, de Georgia Tech, por recibir, digamos, este entrenamiento, y también la idea es que se enganchen con este entrenamiento a nuevos programas que vamos a tener desde Georgia Tech. No solamente programas de entrenamiento, sino también workshops con corporativos. Los vamos a conectar con corporativos que están aquí presentes, o también tener conversatorios entre ustedes para que sigamos, digamos, por así decirlo, un grupo de estudio, un grupo de relacionamiento. La idea es que este sea, muchos de ustedes ya se conocen, ya conocen Georgia Tech, pero si no nos conocemos, sea, digamos, el primer momento para seguir una relación a largo plazo. No sé, le voy a dar la palabra a Pili, a Alexa, o a alguien, digamos, que esté conectado de los partners de GTMC, por si quieren mencionar algo, si quieren complementarme. Santi, hola. A ver, yo prendo por aquí cámara. Y hola a todos. No sé si me toma la cámara. Vamos a ver si sí. Mientras tanto, Pili, voy respondiendo. Generalmente, sí, dale responde. Sí, bueno, ahí me conectó. Hola a todos, buenas tardes, y ya, ahí me conectó. Gracias, Santi. Yo creo que la información que tú acabas de dar es sumamente clara. Simplemente
reforzar que es una muy buena oportunidad también dentro del ecosistema para conectar las startups, para conocer las necesidades en estos espacios. Lo que es muy importante también es entender otras startups que están en la misma coyuntura y que están enfrentándose a los mismos retos. Incluso algunos corporativos vamos a tener intraemprendimientos, porque también es muy valioso en este ecosistema, pues tanto emprender desde afuera como intraemprender en los corporativos. Entonces, simplemente reforzar la invitación. Creo que es una oportunidad excelente. Creo que la calidad de las personas que nos van a acompañar es muy alta, como nos lo acaba de explicar Brandy. Y bueno, aquí estaremos un equipo acompañando a Santi en identificar aquellas startups que puedan tomar mayor provecho del programa. Estaremos muy atentos a cualquier inquietud que se presente de aquí al viernes, que es la fecha límite de inscripción. Gracias, Pili. Algo muy importante, el workshop será en inglés por parte de Brandy, Alex y Kirk. Vamos a tener intérpretes, digamos, de apoyo, pero la idea es que el workshop original y completo sea en inglés, pero vamos a tener apoyo. Yo también voy a estar apoyando, vamos a tener otra compañera que va a estar apoyando. Entonces, estamos, digamos, requiriendo que haya un nivel de inglés de los participantes para que lo aprovechen al máximo, pero no se preocupen que los vamos a estar allí apoyando. No sé, Alexa, si quieras también mencionar algo por parte de Frontier. Santi, sí, Sí. claro que sí, o sea, me uno mucho a la invitación que todos venimos haciendo y es que es una gran iniciativa y una gran oportunidad que esta no la hemos tenido a nivel de ciudad, de que una universidad de Estados Unidos, en este caso esta talla que tenemos desde Georgia Tech, nos puedan estar acompañando en un nivel inmersivo con este tipo de personajes y de cracks que tenemos para que estén 4 días alrededor del funcionamiento de cada una de estas startups y de lo que cada una necesita. Entonces es una oportunidad única que no muchas veces se ve y que claramente es una invitación que les hacemos para que la aprovechen bastante y que nos ayuden a replicarla con los que ustedes conozcan del ecosistema, de los otros emprendedores, que ustedes vean que les pueden ayudar y que también cumplan con los requisitos y criterios que mencionó tanto Santi como Brandy. Entonces, súper bienvenidos. Esperamos que como tal aprovechen muchísimo este espacio, nos ayuden a replicarlo nuevamente, insistimos, este tipo de convocatorias. Nosotros tratamos de que lleguen a todos, pero muchas veces no alcanzamos a llegar a todo el público que requerimos. Entonces, muy bueno si ustedes nos pueden ayudar también difundiendo la convocatoria, compartiéndola entre ustedes, entre sus comunidades, porque lo que queremos es impactar mucho a nivel de emprendedores y en las startups de la ciudad. Entonces sabemos que con su ayuda también lo podemos lograr y a través de Desatec eso es lo que queremos, seguir afianzando alianzas, poderles entender todas sus necesidades y apoyarlos bastante para su crecimiento y expansión. Gracias, Alexa. Something that I forgot to mention is that we are going to have mentors and some ecosystem builders as well in the workshop. So also maybe you can find your next customer there because it's going to be an expert of Bancolombia or Sura. They are going to help you to solve a problem in your startup and maybe you can work together after that. So it's not only the startup that we are going to invite, but also we are going to have important people that have worked with us before and they are really good and want to support the ecosystem. So that would be great. Algunas preguntas que veo en el chat. ¿Cuándo anunciamos los seleccionados? Va a ser la próxima semana. Esperamos entre lunes y martes enviarles, digamos, la comunicación para que ya estemos listos de cara al 14, que es la primera sesión. Ahí les anunciaríamos, digamos, en cuál, digamos, de los grupos están. Si por alguna razón me estoy adelantando, alguno nos dice no puedo estar en la primera fecha, puedo estar en la segunda, podemos hacer el cambio, pero haciendo, digamos, la advertencia de que la definición de las fechas y los grupos está dado por la etapa en la que va a estar. Es decir, ojalá, digamos, no nos salgamos de la fecha que definimos. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, algo que también de pronto algunos se han preguntado y ya revisando las aplicaciones hemos visto algunas startups que venden, por ejemplo, más de 1.000 millones de pesos anuales, que uno diría
que digamos como etapa pueden que estén más avanzadas. La pregunta que no me han hecho, pero que me hago a mí mismo es, ¿ellas pueden participar? La respuesta es, si tenemos cupos al final de este viernes, las podemos invitar, pero con la claridad de que inicialmente el workshop está dirigido a estar más early stage, es decir, cómo las ayudamos a llegar a ese product market fit. Puede que algunas de ustedes, si ya, digamos, tienen unas ventas importantes, ya lo tengan, o pueden que no, pero sí es importante, digamos, que manejemos las expectativas y si tenemos cupos, las vamos a aceptar a que participen con nosotros y compartan espacio. Bueno, ¿alguno que tenga una pregunta en vivo? Mientras yo voy leyendo acá las otras. Por aquí me pregunta Mateo Bonet, ¿me ayudas confirmando mi inscripción? Si quieres, Mateo, te voy a dar mi celular por acá, me escribes ahorita WhatsApp y porque no soy tan rápido ni tan multitarea para verificar en vivo, entonces me escribes y confirmo si ya estás inscrito. En mi caso, los participantes estaría por fuera del país. ¿Se podría conectar por internet, Carlos? Carlos, no, pero no porque lo prohibamos, sino porque no va a ser la misma experiencia. We are going to be all together in the same room, so it will be really hard to connect virtually to another person. So, no, this is a workshop in person. Yeah, maybe you can share with your partner after the workshop your experience and some insights that you got there. Pero no, no vamos a tener, digamos, como infraestructura para pues sí, recibir gente online. Sebastián Carmona. ¿Qué más, Santiago? ¿Cómo estás? Buenas tardes para todos. Tengo una pregunta. ¿Hay algún tipo de criterio de selección para las startups que van a aplicar para el curso? ¿O ¿Cómo? eso es, pues, aleatorio? No, 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 como te mencionaba, sí tenemos criterios de selección. Básicamente, el objetivo del workshop es apoyar a que sigan creciendo las startups. Entonces, de acuerdo a las respuestas del formulario, vamos a categorizarlo en dos grupos, las que no tienen ventas, ¿cierto? Sí es importante, digamos, que haya al menos una persona dedicada, que ojalá que esté registrada la startup. Es decir, estamos trabajando no con startups en ideación o en concepto, sino con startups que ya están, por así decirlo, en la candela, o sea, ya están operando, necesitan apoyo. Entonces sí vamos a tener, digamos, pues criterios que ya estén, digamos, registrados y que tengan al menos una persona trabajando. Es decir, como yo por los laditos, si tengo una idea, pero necesito que me ayuden a madurar este concepto, no, al menos tiene que tener un mínimo producto viable operando. Y ya de acuerdo a los cupos que tengamos, vamos a priorizar, digamos, pues también la idea, si tienen impacto social o no, pero básicamente ese es el mayor criterio, que tengamos un mínimo producto viable y que estén dispuestos o que tengan la disponibilidad de tiempo requerido. Perfecto, muchas gracias. Ok. Qué pena, es que al parecer compartí el celular solamente a alguien, entonces por acá todos se los voy a poner. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? You have any more questions to Brandy, to me? Bienvenidos, compartan la convocatoria con todas las personas. Voy acá rápidamente a compartir el link de inscripción en caso de que no lo tengan. De pronto alguno de ustedes no ha visto, digamos, el flyer, entonces lo voy a compartir acá rápidamente. Pero no sé si tengan alguna otra duda antes de que nos acabe el tiempo. Santi, preguntan cuántos cupos habrán. Tenemos 100 cupos para 100 emprendimientos. Cada emprendimiento puede tener 2 personas. Entonces, digamos, estamos bien de cupos. Lo importante, como les mencionaba, es que sí tengamos la disponibilidad y que también estemos, digamos, en la etapa que estamos buscando. A ver, esto, digamos, es un programa de formación, pero es un programa Learning by Doing. No son, digamos, clases de emprendimiento. I'm telling Brandy that we want that you have a startup already running. If you want to start a new startup or you have an idea, we are going to have more programs, another program different to this one for that. But That's please, right. you apply with a startup that is running, that you are struggling with something, and we are going to do with that. Yeah. Pero es muy importante eso. Vamos a tener programas para todos, no,
No se estresen si de pronto dicen, ojalá hubiera estado en esta etapa con mi startup. No, ya las vamos a apoyar a que lleguen a este nivel. Y seguramente vamos a tener más de estos workshops el próximo año. ¿Tienen intraemprendimientos inscritos ya? Sí, Pedro. Tenemos varios intraemprendimientos y sí caben en la convocatoria. And Santi, did you tell we need one person from each company, but we can also have 2 people from a startup? Yes. And did you Yes. talk about making a video? No, I haven't talked about that. We asked you in the form that it would be great if we have a video. Es opcional, pero sería bueno, digamos, como para conocerlos y también, digamos, es más fácil priorizar y entender, digamos, en qué momento están con el video. Entonces los animamos a que nos lo envíen. Nos lo pueden enviar a mi correo, que es srestrepo8@gatec.edu. ¿Algún otro comentario, pregunta? ¿Cómo llega Georgia Tech aquí? Gracias. Muy rápidamente les cuento, Georgia Tech llega a Medellín por un assessment, una evaluación que hace en toda Sudamérica. Georgia Tech es una universidad pública de Estados Unidos, una de las más grandes de Estados Unidos, muy fuerte en ingeniería, en ciencia y desde hace 20 años en innovación y emprendimiento. Para darles una idea, solo el año pasado salieron más de 300 startups solo desde Georgia Tech, por estudiantes y por profesores. Y anualmente se apoyan cientos de startups, se están acelerando, se está invirtiendo en startups. Entonces, es una universidad y un equipo que tiene experiencia, que sabe hablar de emprendimiento y que los pueda apoyar a llegar a otro nivel. Y que también tenemos programas de soft landing que ya estamos ofreciendo. Este puede ser también, digamos, el primer paso de ustedes para conocer Georgia Tech y luego ayudarlos a abrir mercado en Estados Unidos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo funciona el video? Simplemente enviar un video de 2 minutos contándonos rápidamente de su startup y de por qué quieren participar en el programa de 100 Steps. ¿Algún otro comentario, pregunta? Santiago, buenas tardes. Sí. Revisando el sitio web, vi como otros programas que tienen, uno sobre inglés for entrepreneurs. Me gustaría un poco saber al respecto. Ok, Manuel. Bueno, aquí, digamos, les voy a hacer una invitación y es que les voy a enviar un link. Acá voy a retar mi multitarea para que se inscriban a la comunidad de startups de GTMC. En esta comunidad de startups de GTMC, que es gratuito y no tiene, digamos, pues ningún compromiso con nosotros de equity ni nada, es simplemente para tenerlos mapeados todas las startups de base tecnológica de la ciudad y enviarles más información de los programas que tenemos. Entonces, con respecto a inglés para emprendedores, ya tuvimos un programa este año, Manuel, vamos a tener más el próximo año. Entonces, si quieres, después por el interno creo que también me escribiste, te doy más información para priorizar acá, digamos, las preguntas de 100 Steps. Pero básicamente ayudarlos a que puedan hacer un pitch en inglés a inversionistas americanos. Sebastián Carmona. El video es opcional, sí. Sí. ¿Qué más, Santi? Otra vez, qué pena volver aquí a preguntar. Yo para el tema del video, nosotros usamos un video que tenemos como de presentación de la empresa, No hay que es problema. uno que tenemos como por defecto, pero tú decías que era como el por qué queríamos estar en el 100 Steps. Así que no sé si el video que mandamos cabe en lo que ustedes requerían. Entonces, No, puede ser, digamos, de los dos. Igual en el formulario, a ver, si quieres puedes enviar un correo con otro videito cortico o explicando, digamos, texto, pero en la aplicación también había un campo donde mencionabas por qué quieres hacer parte. Entonces, si ya lo pusiste allá, no hay ningún problema. listo, perfecto. Muchas gracias. Aquí les estoy enviando para finalizar también un link para inscribirse a la comunidad. Y acá, como les mencionaba, en esta comunidad, les estamos enviando información constantemente de los programas de Georgia Tech para startups, como soft landing, entre otros. ¿Alguna otra pregunta? Randy, one last message that you want to say to these people, to invite them? I think we will bring a lot of energy. That's pretty fun. Yeah, it is meant to be good energy, encouragement, and to push you.
Yeah, we are going to work together for you. It's like to have, I don't know, it's like to have like an executive committee or an advisory board for you, but on live Yeah. and executing more than just advising, is working with you. So Yep. yeah, I think you can take advantage of this effort. Ok, si no hay más dudas, igual tienen mi correo, tienen mi celular, cualquier duda me la hacen llegar y nada, compartan a otros emprendedores, si están en grupos de emprendedores y conocen más emprendimientos de base tecnológica, bienvenidos. Y bueno, esperemos que nos veamos en la semana del 14. Nada, que estén muy bien. Thank you, everyone. See you on November. Thank you, Randy. Gracias. Muchas gracias, Santi. Hasta luego. Randy, we have to do Gracias. La Piedra del Peñol, so you can see the 100 steps on live. Oh, yes, I would The like real that. ones. The real ones. Thank you, everyone. I hope to see you. Chao a todos. Bye bye, Dani. Bye bye, Santi. Gracias. Bye-bye. Chao.